Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Yo la verdad tenía una expectativa distinta. Yo francamente lamento que tengamos que empezar un panel cuyo propósito es negar el cambio climático. Francamente me parece que si partimos de ahí en el nivel de la discusión, pues no vamos a avanzar como dicen querer. Lo primero que tenemos que aceptar es a qué retos nos estamos enfrentando y tenemos que pensar más allá de ser miembros de un gremio. También somos parte de un país y también somos parte de un planeta y tenemos que actuar en las tres dimensiones. Nada más importante para el florecimiento humano que la supervivencia humana, para empezar por lo más elemental. Y eso es en parte lo que está en juego con el cambio climático, que no es ningún invento, sino una realidad científicamente comprobada y verificada, y que no se va a descartar poniendo una gráfica de incremento de combustibles fósiles y otra de producción de agua y llamando a eso correlación. Poner una gráfica al lado de la otra no hace una correlación, eso francamente me parece ofensivo para el mínimo rigor científico. Entonces, si partiéramos de dónde estamos, tendríamos que reconocer que tenemos pérdidas enormes de desarrollo económico y de vida humana por los incrementos de cambio climático y de calentamiento global. Si partiéramos no del negacionismo, sino de la evidencia científica y nos propusiéramos saber qué debemos hacer como sector y como, digamos, dirigentes económicos y políticos, entonces tal vez podríamos avanzar. Yo quisiera, retomando entre otras cosas la experiencia que mencionaba Leonardo, que sé que fue difícil, decir que en un país como Colombia, si lo que queremos es construir una economía de mercado y una democracia moderna, que es sin duda nuestro gran desafío en un país en paz y en posconflicto, y yo ciertamente creo en una economía de mercado, lo primero que tendríamos que ser claros es de entender dónde están nuestras ventajas comparativas, porque creo que esa es la economía elemental, entender dónde están nuestras ventajas comparativas para ver qué desarrollamos. Colombia no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el décimo, ni siquiera el 20 en producción de combustibles fósiles. Colombia, en cambio, es el primer país del planeta en páramos, es decir, la principal fuente de producción de agua dulce. De hecho, gracias a eso, somos la quinta potencia del mundo en agua dulce. Ahí está una claramente de nuestras ventajas comparativas. Segundo, Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Ahí está otra gran ventaja comparativa nuestra. Dentro de los minerales son pocos en los que realmente tenemos una ventaja comparativa mundial, de talla mundial. Uno de ellos ciertamente es el carbón. Es donde tenemos tal vez, es el mineral para producción energética en el que mayor ventaja comparativa mundial tenemos y ciertamente creo que no lo estamos aprovechando suficientemente bien. Lo segundo que deberíamos saber, y eso es a lo que yo los quiero invitar y es en parte el objetivo que los proyectos de ley tienen, que estamos presentando en discusión, tenemos 5 proyectos de ley en este momento cursando, lo primero es que deberíamos darle seguridad jurídica no solo al sector minero energético, sino a todos los sectores económicos. Y lo primero para eso es decirle a alguien, a este sector o a cualquier otro, qué puede hacer en dónde y qué no puede hacer y en dónde. Y Colombia tendría que delimitar, esa es la primera propuesta de uno de nuestros proyectos de ley, tendría que ser capaz de delimitar sus áreas de ecosistemas estratégicos con claridad y definir que eso lo va a conservar y a proteger o a hacer desarrollo sostenible compatible. Y ciertamente la producción mineroenergética no es compatible con la protección de páramos y no es compatible con la protección de ecosistemas estratégicos. Entonces, en vez de mantener esa ambigüedad que lo que genera es inseguridad jurídica y política y económica, deberíamos decirle con claridad al país y tomar una decisión como sociedad. ¿Qué excluimos como áreas de conservación y desarrollo sostenible de muy bajo impacto y qué desarrollamos como áreas de no conservación y desarrollo sostenible asumiendo que va a haber más altos impactos? Eso significa ampliar y consolidar el registro único, no solo de parques naturales, tenemos un muy buen sistema de registro de parques naturales, pero ese no es el único ecosistema estratégico que tenemos. Tenemos que ser capaces, nos decía nuestro ministro, que van avanzando en la delimitación de los páramos, vamos a paso de tortuga, mi querido ministro, y él lo sabe, y si quisiéramos avanzar y dar seguridad jurídica, tendríamos que ponernos como meta en los próximos 5 años, tal vez como una de las principales prioridades del posconflicto, delimitar el registro único de ecosistemas y áreas protegidas de Colombia. Eso le permitiría a cada municipio saber qué va a excluir de otros usos y qué puede desarrollar en otros usos.
Lo segundo es el tema al que te referías. Leí ayer y en estos días, a propósito de este congreso, muy amplias entrevistas de nuestro amigo Francisco Llorea, que dice que él cree, que confía que con la paz y con el fin del conflicto armado van a bajar los conflictos socioambientales. Creo que estás pensando con el deseo, va a pasar lo contrario. Y de hecho, si uno mira en los países donde se han acabado conflictos armados, lo que ha ocurrido es que conflictos sociales, políticos y ambientales represados por ese conflicto armado salen. Luego prepárense, y más bien preparémonos todos, porque va a haber más, no menos demandas sociales, va a haber más, no menos demandas ambientales, y precisamente por eso tener mecanismos institucionalizados de diálogo y de concertación, no solo de diálogo. Vi en la presentación del señor ministro que dice que queremos ampliar el diálogo, sí, pero el diálogo no es solo para charlar, el diálogo es para concertar los diferentes intereses. Y por eso el segundo proyecto de ley que nosotros estamos promoviendo es, pero estamos diciéndole al país cómo creemos que deberíamos institucionalizar un proceso de diálogo y concertación entre el Estado nacional, el Estado local, las comunidades beneficiadas con impactos positivos, también afectadas con impactos a veces negativos, y los empresarios en el momento de tramitar las licencias ambientales, sea para proyectos mineros, sea para proyectos de hidrocarburos. Creemos que eso debe ser parte, la concertación debe ser parte del proceso de licenciamiento, con plazos claros, con roles claros, etcétera. Y a propósito de roles claros y del tema de las cortes y el derecho que dicen aquí, es que las cortes son muy conservacionistas y sesgadas. No, las cortes tienen sentido común y siguen la Constitución. Y la Constitución estableció, en buena hora, que el derecho al medio ambiente es un derecho colectivo que prioriza y que prima sobre cualquier otro uso. El Código de Minas está hoy suspendido porque decidió meter un artículo dentro del Código de Minas que contradice la Constitución y decir que esa actividad tiene un derecho prevalente sobre otras. No, la única actividad que tiene un derecho prevalente sobre otras es la de la protección del medio ambiente. De ahí para adelante todas las demás se deben organizar, todos los sectores. Entonces eso no es un capricho ni un sesgo conservacionista, es un criterio constitucional que yo creo que es el lógico y el correcto. Ahora bien, termino con esto. Si entendemos, si no negamos a lo que estamos enfrentados, si nos preparamos para saber cómo lo vamos a hacer, si delimitamos los ecosistemas y áreas estratégicos para dar seguridad jurídica y económica sobre qué sí vamos a explotar y qué no vamos a explotar, la siguiente discusión entonces tendría que ser, sabiendo qué podemos hacer y en dónde, cómo lo hacemos de manera tal que logre lo que todos quisiéramos, digamos en cualquier proyecto que tenga un mínimo rigor de análisis económico, que es reducir los costos e impactos negativos y maximizar los beneficios e impactos positivos. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo francamente creo, esta es una discusión enorme con mis amigos del sector ambiental, yo creo que si Colombia quiere hacer compatible una matriz energética que sin duda necesita para su desarrollo con sus ventajas comparativas que ya mencioné en el tema de medio ambiente, tendría que estar, por ejemplo, invitando a este sector, en vez de invitarlo a un foro para decir que el cambio climático no existe, deberíamos estarlo invitando a crear fondos de inversión común en energías renovables en los próximos 20 años, con claridad. Tendríamos que tener una matriz mucho más, darle mucha más prioridad al recurso de explotación con la mejor tecnología posible para minimizar su impacto que tiene Colombia, que no es petróleo, sino carbón. Y en ese sentido, pensar en la mejor tecnología posible para aprovechar esa ventaja comparativa de nuestra matriz energética. Igualmente en agua, Colombia tiene una enorme producción en agua, de hecho lo ha venido haciendo, lo empezó a hacer desde los 90 a propósito del apagón, y es un sector ese y el de gas en el que no deberíamos cesar. Y sobre el cómo finalmente terminaría diciendo lo siguiente: incorporar en el proceso de licenciamiento, yo creo por ejemplo que uno de los grandes errores que cometió Colombia es que justo cuando se metió en el boom minero energético decidió quitar la licencia ambiental para exploración, que es en esa etapa justamente donde podemos identificar, antes de generar los impactos, cuáles van a ser los riesgos y los beneficios, y por eso fue una tan mala decisión. De manera que yo espero que restablezcamos esa decisión, me parece que es lo correcto y lo lógico, y que dentro de esa licencia, tanto en etapa de exploración como en etapa de explotación, metamos un proceso de concertación institucionalizado, limitado en el tiempo, con roles claros. Eso para que podamos definir el cómo. Y en el cómo me parece que ya la
Corte Constitucional nos dio unas pautas, digamos, que en vez de negarnos otra vez a aceptar, deberíamos tratar de incorporar. Y en el cómo creo que la Corte ha sido clara en que las comunidades tienen derecho, perdón, los alcaldes para decidir zonas de áreas estratégicas mineras tienen derecho a veto, es decir, sin su concertación y su visto bueno no se puede delimitar un área estratégica minera. Y las comunidades no tienen derecho a veto, pero tienen derecho a voz y participación efectiva, y eso no es una burla, eso no es sentarnos a charlar un ratico o a informar y decir que con eso cumplimos un requisito, eso es realmente tener en cuenta las preocupaciones, los riesgos y los beneficios que en el proceso de exploración de hidrocarburos y de minerales puede haber.